los seres humanos en esencia somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Tú puedes pensar a la persona que más admires y a la persona que más odies, y te garantizo que las similitudes entre ambas son tremendas. Si vamos a la esencia de los seres humanos, las similitudes son verdaderamente increíbles. Todo lo que voy a hablar aquí hoy está basado en la teoría del modelado de la excelencia. Fijaos, voy a empezar contando un ejemplo empresarial. Japón, vamos a pensar en Japón, un país que tras la Segunda Guerra Mundial estaba completamente arrasado, un país que quedó totalmente destruido, un país que además es una isla, está aislado totalmente del mundo exterior, no tiene recursos propios, ahí no hay minería, no hay recursos naturales. Como ese país totalmente arrasado, sin recursos, 30 años más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, lideraba muchos de los mercados mundiales. El éxito del milagro japonés está basado en una idea muy simple, es la idea del modelado. Yo lo llamo la tecnología de lo obvio. ¿Qué hicieron los japoneses? Hicieron algo muy simple. Dijeron, vamos a ver, queremos liderar el mercado mundial de coches. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiénes son los número uno ahora mismo fabricando coches en el mundo? En aquel momento era la General Motors. Cogieron en el 10 la perfección de General Motors y lo convirtieron en su punto de partida, y a partir de ahí ellos empezaron a desarrollar su modelo. Se preguntaron, ¿quiénes son los mejores del mundo fabricando relojes? En aquel entonces eran los suizos. Cogieron en el 10 la perfección de los suizos y lo convirtieron en su punto de partida, y a partir de ahí empezaron a construir. Se preguntaron, ¿quiénes son los mejores del mundo fabricando acero? En aquel momento eran los suecos. Cogieron el 10 la perfección de los suecos y lo convirtieron en su punto de partida, y a partir de ahí ellos empezaron a construir. 30 años más tarde lideraban gran parte de los mercados mundiales. A eso yo le llamo la tecnología de lo obvio, basada en una estrategia muy simple: busca el mejor, imítalo, iguálalo y después supéralo. El modelado de la excelencia. Los seres humanos, y esa es mi intención hoy, yo voy a hacer hoy un ataque implacable a la mediocridad, a la apatía, a la rutina, y un alegato apasionado de vivir con pasión, de entregarte con tu mejor versión a la vida, porque hay una diferencia tremenda. Yo digo que hay personas, en la vida hay dos clases básicamente de personas. Están las personas que están en play, que suena su música, y algunas a un buen volumen, y están las personas que están en off, la música está apagada, hay que conectarla, porque no está sonando. Por tanto, ese es el salto más importante que como personas todos tenemos que dar, pasar de simplemente sobrevivir a vibrar con la vida, a entusiasmarnos con la vida y con las oportunidades, y como muy bien han repetido aquí en esta mesa, no ha habido en la historia de la humanidad más oportunidades de crecer económicamente, financieramente, que actualmente. Tenemos todo un abanico de oportunidades. El problema es que para aprovechar esas oportunidades disponemos de nuestro propio ser, de nosotros mismos. Y tú te vas ahora a cualquier tienda y te compras un DVD, por ejemplo, y un aparatito que tiene 4 botones, te viene con un manual de instrucciones que es así de gordo. Y nosotros los seres humanos, la obra magistral de la creación, lamentablemente no venimos con un manual de instrucciones debajo del brazo que nos diga la forma de encender de verdad nuestra dinámica emocional a pleno rendimiento. Pero efectivamente sí que existen una serie de claves, de distinciones de principio y estrategias que aplicados consistentemente producen grandes resultados. Los grandes realizadores no consiguen sus resultados fruto de la casualidad. Detrás de sus éxitos hay una serie de principios que están funcionando consistentemente en su vida. Y de eso voy a hablar hoy. Voy a hablar de algunos de esos principios. Mi intención es que te lleves de aquí una pequeña caja de herramientas, lo que dé 15 minutos, de un buen arsenal de cosas que puedes empezar a aplicar de manera inmediata a tu vida y que la pueden revolucionar de una manera muy importante en positivo. Fijaos, si yo empezara a preguntar aquí por la primera fila y fuera recorriendo y preguntando ¿qué quieres conseguir en la vida? Y fuera haciendo la pregunta a todas las personas, la primera respuesta de cada uno de vosotros sería diferente. Uno me diría, yo quiero la independencia económica. Otros, quiero dar una gran educación a mis hijos. O quiero tener tiempo para disfrutar de mis aficiones y de mis pasiones. Cada uno respondería algo. Pero si me mantengo preguntando, ¿y por qué quieres eso? ¿Y por qué quieres eso? La respuesta última de todos nosotros sería idéntica. Porque queremos ser felices. Buscamos la felicidad. Esas cosas no son más que mecanismos para ser felices. Lo que queremos de verdad es la felicidad. Y hace algo más de 2300 años, un sabio llamado Aristóteles ya definía la felicidad con una palabra que es eudaimonia. Y esa palabreja, literalmente, su significado era florecimiento humano. Es el florecer, es en el florecer, en el desarrollar nuestro potencial, donde está la felicidad. Es ese día que tú te levantas, creas un día extraordinario, te acuestas y dices, hoy soy mejor ahora cuando me acuesto de lo que era cuando me he levantado.
Y entonces te sientes bien, porque es en ese crecer y desarrollarse en todas las áreas importantes de la vida donde encontramos los seres humanos la felicidad. Entonces, si ese es el anhelo universal, ¿por qué nos cuesta tanto encontrarla? ¿Por qué nos cuesta tanto conseguir ese estado emocional que todos perseguimos? Básicamente porque muchas personas creen que sus estados emocionales dependen de todo lo que sucede a su alrededor. Hay gente que si hoy amanece el día soleado, en su familia reina la armonía, nadie grita, de camino al trabajo no hay ningún atasco, se sienten fenomenal. Pero como algo de eso no salga bien, empiezan a sentirse mal. Creen que su estado emocional es fruto un poco de todo el entorno que les rodea. Y nada más lejos de la realidad. Nuestro estado emocional depende únicamente de 3 cosas, y la buena noticia es que las 3 cosas dependen de nosotros mismos, las controlamos al 100% nosotros. Pero antes de entrar en esas 3 cosas, que las voy a citar y voy a pasar por encima, porque realmente en 15 minutos no me va a dar tiempo a verlo en profundidad, sí que quiero hablar de la dinámica que suele darse a nivel de actuación, que diferencia a los grandes realizadores del resto. Yo le llamo el tren de la decisión. La gran mayoría de personas, yo diría que más del 90% de las personas, utilizan esta dinámica a la hora de decidir algo. Hoy se sienten cansados, y como se sienten cansados, deciden que no van a ir al gimnasio, entonces no van al gimnasio, ¿correcto? Es decir, parte ese tren de la decisión del sentimiento, siento de una determinada manera, entonces actúo en sintonía como me siento y produzco un resultado, que en este caso no es ningún resultado, no voy al gimnasio. Los grandes realizadores utilizan ese recorrido del tren de la decisión en el sentido inverso. Ellos deciden que van a ir al gimnasio, se comprometen a ir al gimnasio, e independientemente de cómo se sienten, van al gimnasio. Y eso marca toda la diferencia. Eso supone un cambio radical, eso supone realmente tomar tú el control de tu vida y no dejar tu vida a merced de acontecimientos, de estímulos externos, etcétera, etcétera, etcétera. Constantemente en tu vida hay una batalla entre la imaginación que te está diciendo ve a por ello, haz esto, atrévete, y el inconsciente automático que basado en cientos de miles de años de evolución de la especie humana busca la seguridad, busca que te quedes en lo conocido, que no te adentres en lo desconocido. Por tanto, esa batalla, todos los días, si tú piensas en cualquier decisión que tengas que tomar, se está produciendo en tu vida, constantemente. Por tanto, entender esta dinámica del tren de la decisión ya es una gran distinción que te puedes poner en esa cajita de herramientas. Es decir, estoy decidiendo mi vida en el sentido que la gran mayoría coge ese tren de la decisión, es decir, según me siento, actúo o no actúo, y tomo mis decisiones, o realmente yo marco mis objetivos, mis compromisos, y a continuación actúo en consecuencia de esos compromisos, porque la diferencia es abismal. Para muchas personas la excusa típica es estoy cansado, es que hoy estoy muy cansado, mañana empezaré, pasado mañana. Fíjate, cuando tú notas que estás cansado, sientes que estás cansado, es porque hay una pequeña parte, la parte frontal de tu cerebro, que se llama la corteza cingulada anterior. Y esa parte minúscula de tu cerebro, su misión es emitir una señal de alerta para que pares y no te mueras de agotamiento, ¿vale? Pero el problema es que esa señal, esta parte de tu cerebro la emite mucho antes de que realmente estés cansado, pero mucho antes. De hecho, todos habréis tenido la experiencia de decir, uy, llegas a tu casa, qué cansado estoy, madre mía, qué día he tenido, y de repente te llama tu amigo o tu amiga, oye, quedamos, nos vamos a tomar unas cervecitas y tal, coges y sales enseguida. Bueno, ¿estabas o no estabas cansado? Realmente no estabas cansado. Tu cerebro te ha hecho creer que estabas cansado, pero no estabas cansado. Y todos tenemos una capacidad de hacer mucho mayor de lo que pensamos. Por tanto, el primer modo de activarse y de transformarse en una persona de acción, que esa es la diferencia, es decir, ¿cómo defino yo la acción? La acción para mí es un pensamiento traído a la vida. La mayoría de personas viven en el mundo del pensamiento o de hablar. Es decir, piensan las cosas que les gustaría hacer o que quieren hacer, o hablan de todo lo que les gustaría hacer, pero nunca llegan al terreno de la acción. Y para que se dé el terreno de la acción intervienen 2 cosas, una la mental, esa chispa inicial, pero una segunda es la física. Tú tienes que moverte y hacerlo físicamente. Es decir, si estás comprometido a escribir, tienes que coger el boli y el cuaderno y ponerte a escribir, sentarte y ponerte a escribir. Si te has comprometido a caminar todos los días 30 minutos, tienes que ponerte la ropa de deporte, correcto, y salir y caminar. Hay un movimiento físico que se debe hacer. Por tanto, la gran diferencia entre los grandes realizadores y el resto es precisamente esta, son capaces de consistentemente ponerse en acción, de hacer que las cosas sucedan, de actuar.
Y esa es la parte fundamental para empezar a vivir la vida con pasión, empezar a decir que sí a esos estímulos de la imaginación que te dicen, vea por ello, atrévete, tienes ese sueño, persíguelo. En el momento que tú empiezas a decir que sí a muchas de esas cosas, tu vida se va a transformar. Y aquí entra en juego otra de las herramientas que quiero que os llevéis, que es lo que llamo la regla de los 4 segundos. Fíjate, desde que tú tienes un pensamiento de hacer algo, hasta que empiezas a ejecutarlo, no dejes pasar más de 4 segundos. Porque si dejas pasar más de 4 segundos, tu mente se va a encargar de matar ese estímulo. Es como la persona que suena el despertador, tengo que levantarme. Pero de repente, como lo pienso un poco más, va a empezar a qué frío va a hacer cuando me levante, cuando ponga el pie en el suelo, y entonces le da el snooze del despertador otros 10 minutos. No ha actuado en esos 4 segundos. 4 segundos parecen nada, para tu mente es increíble. Tu mente en 4 segundos da la vuelta al mundo 10 veces, a la velocidad que procesa. Por tanto, esos 4 segundos es un lapso de tiempo verdaderamente increíble. De hecho, está demostrado que juzgamos la cara de una persona cuando lo miramos por primera vez en 33 milisegundos. 33 milisegundos es lo que tardas tú en crearte un juicio de alguien la primera vez que lo miras. Y las investigaciones han demostrado que esa impresión de esos 33 milisegundos es más acertada generalmente que la que te formas después de 5 horas de estar hablando con la persona. Más que nada porque después la persona te puede estar engañando. Y en esa primera impresión tú captas, hay algo, la mente humana, si hay un campo fascinante donde realmente nos queda todo por descubrir, ese campo es el de la mente humana. Por tanto, esa regla de los 4 segundos, utilízala a tu favor. Si tú quieres activarte, desde que surja el estímulo de hacer algo hasta hacerlo, no dejes pasar más de 4 segundos, pruébalo durante una semana, te vas a convertir en una persona de acción, una persona que hace que las cosas sucedan, y la diferencia es abismal. Por tanto, si hay otra característica que nos une a todos, es que todos queremos cambiar algo en nuestra vida. Todos queremos cambiar algo, puede ser algo físico, algo emocional, algo a nivel profesional, o algo a nivel de desarrollo formativo, etc. Por tanto, ha llegado el momento de cambiar en positivo. Es decir, yo no concibo, muchas personas, lo digo muchas veces medio en broma, pero es la verdad, planifican con todo lujo de detalles un simple viaje de un fin de semana. ¿A qué hora van a salir? ¿Dónde pararán a comer? ¿Qué lugares visitarán? ¿Dónde dormirán? Pero ¿cuánta gente se sienta una tarde, no digo ya un mes, una tarde de su vida, a diseñar qué quiere hacer de su vida? Con un folio en blanco delante y a trazar un plan serio que englobe todas las áreas importantes de la vida, desarrollo profesional, desarrollo personal, a nivel físico, a nivel de relaciones personales, a nivel de espiritualidad y a nivel de finanzas, o sea, las áreas claves de la vida, donde tú seriamente te plantees dónde quiero estar en estas áreas, dentro de 6 meses, de 1 año, de 3 años, de 5 años, ¿dónde quiero estar? Porque cuando tú tomas esa decisión, empiezas a ser el arquitecto de tu propia vida, y empiezas a construir tan alto como tú quieras, partiendo de esos cimientos, de esa claridad de enfoque. El enfoque siempre es poder. Y para mí hay 3 grandes enemigos del cambio. Hay 3 grandes enemigos del cambio. El primer gran enemigo, José Antonio lo ha citado en su discurso, es la inmensa cantidad de opciones a elegir que tenemos hoy en día a nuestra disposición. Y tienes tal cantidad de opciones que la mente humana es muy mala eligiendo. De hecho, por ejemplo, se han hecho experimentos muy famosos donde en un centro comercial se pone un expositor con 24 referencias de un producto diferentes. Y en otra zona se pone un expositor con 6 referencias de ese producto. El resultado del experimento es que ante el expositor de 24 se paraba un 52% más de gente. Pero paradójicamente, aun parándose muchísima menos gente, un 30% más de personas compraban en el expositor de 6. ¿Por qué? Porque los de 24 se veían, probaban 1, 2, 3, 4, cuando tenían 5 que les gustaban, ya no sabían cuál decidir. Los otros lo tenían mucho más simple, veían 6, descartaban 4, dejaban 2 y elegían 1. Con lo cual, es fascinante el problema que tiene la mente a la hora de... Y eso es un problema hoy en día, porque tenemos tal variedad de cosas, es que puedo hacer este curso, puedo hacer este otro, pero podría hacer este por internet y podría hacer aquel otro, y al final el abanico es de tal magnitud que se produce un cacao mental impresionante, ¿vale? El segundo gran obstáculo del cambio es la incertidumbre, es decir, bueno, es que ¿qué pasa si cambio? ¿Me voy a tener que enfrentar a cosas desconocidas? ¿Qué va a pasar si no sale como espero? Mucha gente cree que es más seguro quedarse donde está que cambiar, cuando es mucho más inseguro quedarte donde estás. Tal como
tal como están los tiempos actualmente. Es mucho peor quedarte parado que estar en movimiento. Por tanto, la forma de vencer la incertidumbre, es decir, yo siempre digo que mantenerte toda la vida a una pata, como dando el paso pero sin darlo, es un poco complicado, ¿eh? Y hay gente que se pasa la vida a una pata, quieren emprender ese proyecto, sueñan con emprender ese proyecto, pero no terminan nunca por emprender ese proyecto, por hacer ese curso, por emprender ese otro proyecto. Y el tercer gran enemigo del cambio es tu zona de confort. Muchas personas viven en un falso espejismo de confort. Yo digo muchas veces que es como estar sentado en una tumbona, una hamaca, pero la hamaca es una tela de araña. Cuando te descuides viene la araña y te come. Tú te crees que estás cómodo, pero no estás cómodo. Porque realmente dentro de ti siempre está esa vocecita que te dice: tenías que haberte atrevido a perseguir esos sueños, ese desarrollo profesional, tendrías que haberte atrevido a dar esos pasos en tu vida, tendrías que haber hecho sonar más tu música. Y cuando tú no oyes esos susurros de tu corazón, muchas veces el día a día nos bombardea con tal cantidad de estímulos que no tenemos tiempo muchas veces de estar en silencio oyendo nuestra propia voz, esa voz que nunca se calla, que siempre está ahí diciéndote: estos son tus sueños de verdad, esto es lo que a ti te gustaría, esto es lo que haría que tú sintieses que tu vida ha sido bien invertida. Y cuando tú empiezas a hacer oídos de verdad a esta voz, todo se transforma. Si tú solo apoyas con tomar control de tu estado emocional, y creo que voy ya un poco justo de tiempo, pero voy a ir cerrando ya, ¿vale? El efecto es multiplicador, rápidamente se coge velocidad. Y para controlar tu estado emocional, básicamente lo voy a decir muy rápido, hay tres elementos. Uno es cómo utilizas tu cuerpo, tu fisiología, cómo utilizas la herramienta que tienes, que eres tú mismo. Y a nivel de fisiología hay una serie de elementos claves. Esto métetelo a la cabeza. Oxígeno es igual a vida. Tú puedes estar muchos días sin comer, más de los que te crees, muchísimos. Unos pocos días sin beber, menos de los que piensas. Ahora, ¿cuánto tiempo puedes estar sin respirar? El más valiente de aquí, 3 o 4 minutos y empezaría a poner morado. Oxígeno es igual a vida. La gente deprimida, la gente abatida, suele tener patrones de respiración pobres. Tiene los hombros abatidos. ¿Hacia dónde mira? ¿Hacia arriba o hacia el suelo? Hacia el suelo. ¿Cómo se mueve? ¿Rápido o lento? Lento. Hay una serie de claves que llevan a estados de abatimiento, depresión, etc. La cara, en nuestra cara, tenemos 82 músculos diferentes. Hay gente que parece que tenga solamente uno, porque siempre tiene la misma cara. Pero hay 82 músculos diferentes. Y de todos esos músculos, los mejores son los que valen para sonreír. ¿Por qué? Porque hagamos un ejercicio muy simple. Vamos a poner todos una sonrisa en nuestra cara, venga, ánimo, más grande, venga, a uno le cuesta, ¿eh? Y ahora trata a la vez, sin dejar de sonreír, de pensar un pensamiento negativo. No puedes. O dejas de sonreír y piensas negativo o no puedes. ¿Por qué? Porque durante cientos de miles de años de evolución de la especie humana, tenemos linkado nuestro sistema nervioso que sonreír equivale a sentirse bien. Cuando yo sonrío, quiere decir que me siento bien. Por tanto, la sonrisa es una herramienta tremenda para cambiar tu estado emocional. Y el siguiente es la postura que tú mantienes. Mantener bien los hombros, andar erguido, moverte con una cierta energía, te sitúa en un estado emocional de máximo rendimiento. El segundo elemento es cómo utilizas el lenguaje. El lenguaje lo utilizamos para comunicarnos con los demás, pero sobre todo para comunicarnos con nosotros mismos. Constantemente hay una voz en tu cabeza que no para. Y hay personas que su discurso es tan negativo que son su mayor enemigo. Constantemente se están bombardeando. Por tanto, ¿cuál es la forma más fácil de cambiar tu discurso mental en positivo? La mente humana piensa de una manera muy simple, se hace preguntas y las responde, así pensamos los seres humanos. Entonces, cambia el tipo de preguntas que te haces. Si tú te preguntas, ¿por qué todo me sale mal? Pues tu cerebro, que no se calla nunca, te va a dar respuestas. Eres un inútil, un gandul, un vago. Ahora, si tú le preguntas, por ejemplo, ante un reto que te surja, ¿cómo le puedo dar la vuelta a esto? Y además divertirme mientras lo hago. Fíjate qué pregunta más potente. Tu mente igualmente te va a dar respuestas, la mente siempre da respuestas. Preguntas de calidad, estamos en el mundo de la informática. Cuando un programa tiene inputs de mala calidad, lo procesa y queda inputs de mala calidad. La mente humana es exactamente igual. Tú métele combustible de primer nivel y el resultado va a ser increíble, ¿vale? Y el último elemento de todo es cómo utilizas tu enfoque mental. Lo que nos diferencia a los seres humanos de un gato, una cabra, un saltamontes, es nuestra capacidad de visualizar, de anticipar en nuestra mente algo que aún no es real, como si ya fuese real. La capacidad de soñar. Soñar es la diferencia de los seres humanos con respecto al resto de la creación. Todo lo que vemos, la silla, el techo, las luces, la mesa, el micrófono, todo, algún día fue un simple pensamiento en la mente de alguien. Todo. El origen de todo son los sueños. Tus sueños son muy importantes. James Allen, uno de los grandes autores dentro del mundo de la superación personal, quizás el gran clásico del que os recomiendo leer
el libro Como un hombre piensa, que es un libro extraordinario, y él encapsula ahí un mensaje muy simple. Un hombre es literalmente lo que piensa, y la suma de sus pensamientos es su carácter. Así empieza el libro. Pero es así. Él dice, cuida el jardín de tu mente, lleva cuidado con las semillas que planta. Y ya con esto cierro. Yo cuando recientemente ha fallecido un tío mío, que yo lo quería profundamente porque era para mí un gigante de la humanidad, una persona verdaderamente un bonsái de la humanidad, alguien sabio, y él tomó el tiempo cuando se retiró, se jubiló, de crear el árbol genealógico de nuestra familia. Y en alguna de las ramas llegó hasta el 1600. Yo recuerdo la impresión que tuve cuando vi por primera vez ese árbol genealógico y miré la cantidad de gente que había tenido que existir, vivir, superar sus retos, problemas, dificultades, conocerse, casarse, tener hijos, para que yo estuviese aquí. Que me di cuenta que el milagro de la vida es de tal magnitud y nos lo tomamos tan a la ligera. Tú eres el mayor milagro del mundo. Y cuando tú ves ese árbol genealógico que finaliza en ti, te tienes que quedar sobrecogido. Es decir, eres la herencia genética histórica de la humanidad, literalmente. Había un hombre, a mí una historia que me gusta contar, había un hombre que tenía el sueño de hacer un crucero, toda su vida quería hacer un crucero, y ahorró un montón de dinero, y cuando por fin se pudo comprar el pasaje, decidió que, bueno, como el dinero era escaso, se iba a llevar otra maleta extra con algunas latas, algunas galletas, para, bueno, pues para no gastar demasiado durante el viaje. Y cuando inició el viaje, la gente, pues él pasaba por los comedores y veía a la gente ahí en los buffets, y era increíble, ¿no? Y él, durante el tiempo que había alimentado ese sueño, soñaba con vivir la experiencia del barco, luego bajar las excursiones, etc. Pero como el dinero era escaso, se quedaba en el camarote comiendo. El último día del viaje, tocan en la puerta de su camarote y entra un miembro de la tripulación para preguntarle, señor, que venía a preguntarle si va a venir usted a la cena de gala, porque tiene usted un pasaje de todo incluido y nos ha extrañado no verle en ninguna comida, en ninguna excursión, en ningún sitio. Y el hombre se dio cuenta demasiado tarde de que había desaprovechado su oportunidad. La vida viene con un billete de todo incluido. Las cosas importantes de la vida son gratis, no cuestan nada. El amor de tu familia, el perseguir un sueño que de verdad te apasiona, el desatar tu máximo potencial en cada instante de la vida no cuesta absolutamente nada. Nosotros en Máximo Potencial tenemos un lema que lo repetimos constantemente, que es no cuentes los días, haz que los días cuenten. Hay gente que el lunes empieza a contar los días que quedan para el fin de semana, cuenta los meses que quedan para llegar el verano, y después los años que quedan para llegar a la jubilación, y en ese contar los días, dejan de hacer que los días cuenten. No permitas que ese error te suceda a ti. Y quisiera terminar, porque he traído hoy un libro, y es la primera vez que lo cito, pero bueno, como José Antonio y Elena han tenido la gentileza de invitarme, quería acabar con algo especial. Yo he escrito varios libros, algunos de ellos se han vendido muchísimo, pero al que más cariño le tengo es a un libro que curiosamente nunca se publicó. Y este libro fue el primer libro que yo escribí, tenía entonces 22 años. Y escribí curiosamente el libro para que solamente tuviese 2 ejemplares. Uno era para entonces mi novia, que era mi mujer hoy, y otro era para mí. Y era un libro para nosotros dos nada más, que lo titulé Nacidos para ganar. Y quiero compartir simplemente una parte del capítulo final de ese libro. Muy mal no me dio de ir porque llevamos 30 años juntos, y hemos creado una familia maravillosa. Entonces, permitidme que cierre con este último capítulo, un trocito del último capítulo, que lo titulé Creo en el ser humano. Hoy todavía creo en el hombre porque hay muchos que todavía no han perdido la capacidad de soñar, de imaginar y recrear una nueva sociedad. Todavía creo en el hombre porque con cada amanecer renace la esperanza de arreglar todo el mal que sin querer hizo el ser humano en el pasado. Todavía creo en el hombre porque veo el brillo en los ojos de muchas personas comprometidas en la realización de sus ideales y estrellas. Todavía creo en el hombre, aunque me llamen loco, porque creo que toda persona lleva en su interior la semilla de la grandeza, porque creo en la esperanza de un mañana mejor para aquellos soñadores que estén dispuestos a desear y luchar. Todavía creo en el hombre cuando veo la caricia y el beso de una madre, la sonrisa sincera de un niño y el amor entre dos enamorados. Todavía creo en el hombre que vive con pasión, que ama con pasión, que trabaja con pasión, que lucha con pasión, porque son los apasionados de la vida los que logran los grandes triunfos. Todavía creo en el hombre porque sé que si cada uno de nosotros nos esforzamos por mejorar, por desarrollar todas nuestras potencialidades, dejaremos un mundo más humano y digno. Creo en el hombre,
Creo en un mundo de soñadores en busca de ideales y estrellas. Y ese es mi deseo para todos vosotros, que encontréis vuestras estrellas que perseguir, que soñéis en grande, que os atreváis a hacer algo magnífico con vuestra vida, que para eso estamos aquí. Muchas gracias.